Este es un tema de análisis. Nos acompaña Francisco José Saavedra, es periodista, analista político, analista internacional, investigador y también articulista. Francisco está en Las Palmas, en España. Francisco, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pues nada, encantado de volver a compartir con ustedes este tipo de noticias. Francisco, ¿a qué obedece de momento este bloqueo? No hay mayor explicación, solamente que revisiona la cuenta. Bueno, yo creo que estamos, bajo mi punto de vista, ante una guerra que va mucho más allá de que intenten cerrar la cuenta a Hispan o que intenten pues a un dirigente político de cualquier lugar del mundo pues también pues limitar su libertad de expresión. Es decir, esto sería solamente un eslabón de una cadena completa de ataques, si podría decírsele así de alguna u otra manera. Sí, exactamente, porque es que estamos viendo que hay una guerra, porque recordemos, por ejemplo, al presidente Donald Trump, que no tiene nada que ver, afinidad política con Hispan TV, no tiene ninguna, como comprenderás, pues también le cerraron la cuenta de LinkedIn, creo recordar, también de Twitter, de Twitter Facebook. Y de Facebook. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues yo creo que aquí esto trasciende mucho más de sistemas políticos, de ideas, de formas de ver la vida. Esto es el globalismo que está centrado en todas las grandes corporaciones que tienen incluso muchísimo más poder que los países y los soberanistas. Por ejemplo, países quieren seguir viviendo como están viviendo desde hace muchísimo tiempo, como es el caso de Irán. Me remito también, por ejemplo, a Polonia, que lo están masacrando también desde la Unión Europea inclusive. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la libertad de expresión resulta que los países que están abogando por la democracia, por la libertad de expresión, por la libertad, contra las dictaduras, son los primeros que incumplen todas estas normas. Son los primeros que evitan que haya libertad de expresión, son los primeros que van contra las ideas que no les gustan, son los primeros que ejercen dictatorialmente con este tipo de organismos supranacionales, y entonces por eso digo que es una guerra a mucho más vista. O sea, no hay que mirar simplemente que le hayan rescindido la cuenta o le hayan sancionado a Hispan TV o a Donald Trump o a quien sea. Esto va mucho más, es intentar que el globalismo empieza a controlar todo el mundo y lógicamente las redes sociales empiezan a ser mucho más importantes que países, porque imaginemos ahora que puede hacer, por ejemplo, Irán. Irán no tiene ni los servidores, no tiene las redes sociales, no tiene el poder de decir, oye, ¿qué pasa? ¿Hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? Instagram puede decir, o los dueños de Instagram, no me gusta lo que habéis puesto, sea o sea, de alguna u otra forma tienen el control de decidir sobre las diferentes, sobre las cuentas, ¿no? Los administradores de las cuentas. Francisco, ¿y esto podría tener algo que ver, si bien son cuentas diferentes, son corporaciones, quiero decir, redes sociales diferentes? Hace solamente 4 días se revelaba un estudio que daba a entender que en efecto el algoritmo, por ejemplo, de Twitter funcionaba más para hacer más visibles los mensajes que iban con prácticas o con tendencias políticas de derecha que las políticas o las tendencias de ideas progresistas. Sí, es que según el que programa el algoritmo es el dueño del sistema. No es el que tiene el servidor simplemente maneja datos, pero el que consigue que se manipulen esos datos en un sentido o en otro es el dueño del cotarro, el dueño de todo, porque ahora mismo es lo que yo digo, las grandes corporaciones, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, son las que mandan en el mundo. Y yo creo que la única solución es organizarse de alguna forma todos los países que quieran realmente vivir en un mundo libre para crear redes... un software libre, por decirlo de alguna u otra manera. Exactamente, software libre, redes libres, servidores libres y también algoritmos libres, digamos, porque es que si no va a ser caótico, porque ya veo que están atacando tanto a los que tienen unas ideas como a los que tienen otras. Esto depende del dueño del cotarro, el dueño del algoritmo, que puede decir, pues mira, voy a ver quiénes opinan de forma diferente a lo que yo pienso. Pues sea de izquierdas o de derechas, los contrarios los van a ir eliminando. Entonces yo creo que estamos en una situación muy grave, comenzando una guerra muy complicada, muy compleja, que claro, no hay bombas, no hay ametrallamientos, no hay fusiles, pero claro, es la libertad de expresión, porque piensa que si esto va mucho más, es que no se va a poder decir lo que se piensa.
y las redes sociales están empezando a ser un embrión muy preocupante de lo que puede ser el futuro. Y recordemos que la libertad de expresión en cualquier país es la base para que un país siga avanzando. El compartir ideas, aunque sean contrarias, pero un poco debatir, el debate exactamente. Si eso se pierde, creo que vamos a un mundo bastante negativo. Vaya panorama, vaya advertencia, Francisco, como siempre. Muchas gracias, buenas noches.